siempre hace lo que le sale de los... A ver. Ahí, ¿no? Ahí. Pues nada, vamos a esperar a que vaya viniendo la gente. Primer directo de preguntas y respuestas. Porque hay muchas preguntas en los comentarios, preguntas en los emails. Y como no puedo responder pormenorizadamente, pues voy a hacer directos para responder preguntas. Bueno, y para hablar con vosotros también de vez en cuando. 6 personas ya. A ver, alguien que me diga si se me ve, se me oye. Hola, Alejandro. Alejandro Fuentes Pardo. Voy a bajar esto un poquito. Se me ve y se me oye. Está frío, ¿eh? En mi casa. Voy a poner algo un poquito más animado. Buenas, Irene. Irene Piu. Irene y Alejandro, sois nuevos en el canal, porque no me sonáis. Bueno, también, yo no sé qué tonterías digo, os he hecho 2 directos. A ver, un segundito. Voy a poner... Vale, vamos allá. David Jaime, buenas. Te dejo la pregunta de aquí. ¿Qué piensas de la Escuela de la Filosofía de Oviedo fundada por Gustavo Bueno? Bueno, yo tengo mucho respeto por Gustavo Bueno. Comparto algunas de las cosas de las que dice. Lo que pasa es que él no es... Se centra más en los aspectos de la ciencia política y de la sociología, más que en los aspectos de derecho, digamos, de cómo funciona los aspectos políticos de la sociedad. Pero he visto algunas conferencias, no he leído nada suyo, tengo que reconocer, pero sí que he visto algunas conferencias suyas y bueno, comparto muchos de los análisis que hace que también los compartía con don Antonio. Lo que sucede es que Gustavo Bueno, por lo poco que he visto, no, digamos, ofrece la alternativa clara o un análisis claro digo, a nivel de terminología política, de la partitocracia, del concepto de representación política. Si está la música muy alta me decís, ¿eh? Y no me oís bien. Esto es el éxtasis del oro, es un temazo de Ennio Morricone, del bueno, el feo y el malo. Te vi en Madrid en la última conferencia de Antonio, pero no te saludé. Bueno, la última conferencia en la que yo estuve de don Antonio fue una de las últimas de don Antonio. Fue el Ateneo. Hace ya, va a hacer 5 años ahora. Va a hacer 5 añitos. Ya ha pasado ya bastante tiempo. Y bueno, hay gente que no me reconoce cuando me ve en el vídeo de... ¿Conoces el canal de Antonio M, La Ventana Esmeralda? Es otro abstencionario. No, no lo conozco. Antonio M. Ah, vale, sí, sí que sé quién es. Vale, vale, sí, sí, sí. Vale, el chico este de la barbita de chivo. Sí, he visto algunas cosas suyas. He visto algunas cosas suyas. Lo que pasa es que me parece también una persona muy... Vamos a ver. A mí me gusta hablar únicamente de aquello que tengo pruebas. Y hay mucha gente que se deja llevar, y creo, he visto algunos vídeos de este hombre que se deja llevar un poco por el rollo conspiranoico y por cosas que realmente no son fáciles de demostrar, ¿no? La oligarquía política y la oligarquía financiera que dirige la oligarquía política es una cosa que sí que está documentada en la ciencia política. Pero todo el rollo este del Club Bilderberg y toda esta gente que cree, digamos, en una
supraorganización mundial que dirige la política y la economía. Eso no es muy. Yo no creo en esas cosas porque es muy difícil. Para eso debería existir una policía del mundo y esa gente realmente, aunque existan clubes yo no niego que existan clubes y realmente no creo que tengan. Los intereses personales de las personas que tienen poder son más fuertes que el deseo de unión de todas las personas que tienen poder. Todos los grandes empresarios del mundo son más recelosos. Es como, por ejemplo, mirad, ahora que está muy de moda el tema con el tema de las series sobre Pablo Escobar y todo el tema de los narcotraficantes y tal. Si el crimen organizado, por ejemplo, que es la manera más eficaz, digamos, de hacer, digo eficaz desde el punto de vista de ganar dinero fácilmente, aunque suponga mucho riesgo. El crimen organizado, cuando ha estado unido, cuando, digamos, ha seguido unas reglas, ha sido cuando ha sido prácticamente vulnerable. O sea, perdón, invulnerable. Pero ¿qué pasa? Que el recelo de poder entre ellos es más fuerte muchas veces que las ganas de unirse. Por eso, por ejemplo, en las películas del Padrino y tal, hay una cuestión de poder muy elemental que es como aquel que tiene poder tiene más recelo de conservar el poder que él tiene respecto a los restos lo que serían los oligarcas o el resto de personas que comparten una facción de poder igual que él, tiene más recelo del que él tiene que ganas de unirse con ese resto de personas. No sé si me he explicado bien, pero bueno, he puesto un ejemplo un poco. ¿Piensas que realmente se puede cambiar algo cuando el sionismo está detrás de todo? ¿Crees que esta gente dejaría...? Bueno, ¿veis? Este son el tipo de cosas que yo no... vamos a ver, yo de todo el tema de Soros y tal, pues es evidente, como he dicho antes, que... Vamos a ver, las estructuras de poder, las personas que tienen poder en el mundo, es imposible que todas estén coordinadas en una línea de acción, porque sus intereses no son los mismos. Los intereses de Jorge Soros no son los mismos que los de Putin o que los de los grandes magnates y empresarios coreanos o chinos o japoneses o de los cárteles de la droga. Es decir, el poder, las personas que tienen poder en un continente o en un país no comparten los mismos intereses. Por eso se producen los cambios y por eso es tan difícil predecir los cambios políticos, porque hay siempre una lucha, si es que al final eso es la política, la lucha por el poder. Los poderes legítimos y los poderes estatales y los poderes encubiertos y los poderes ilegales. Pero todas las personas que abogan o que creen en un... Tengo la espalda destrozada. En un conspiracionismo mundial o en un complot mundial, de verdad, esas cosas... quiero decir, imaginaos, si eso fuera así, todos los grandes imperios de la historia jamás hubieran desaparecido, empezando por el Imperio Romano, todos. No lo puedes decir en el canal, pero no lo niegues, por favor. La Guardia de Rubén, ¿qué opinas del abogado Gustavo Salle Lorier? Gustavo Salle Lorier, no lo conozco. Gustavo Salle Lorier. Me preguntáis cosas que no sé. Un abogado y político uruguayo perteneciente al Partido Verde Animalista. No tengo ni idea, no he leído nada de él ni he escuchado nada de él. ¿Veis? Esa es una cosa que yo os puedo garantizar. Cuando yo no sepa algo, os diré, no tengo ni idea. Pero si algo os haya estudiado, tened por seguro que os voy a responder, por lo menos con lo que yo considero que he adquirido la formación suficiente para poder daros respuestas. ¿Crees que los librepensadores estamos abocados a crear un partido para ir en contra de la dictadura de partidos que estamos sufriendo, como luchar ante ella sin involucrarnos en una guerra partidista? No. Además, yo no creo que la libertad de pensamiento... Una cosa es la lucha por la libertad política y otra cosa es la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento tiene que ver más con un requisito cultural que político. Y además, mira, justamente hoy estaba repasando algunas cosas de don Antonio García Trevijano, del libro Teoría Pura de la República,
Y justamente, mira, respondiendo a tu pregunta, yo no, Trevijano, página 406 de Teoría Pura de la República. Si pudiera existir un partido de la abstención con un programa de acción para sustituir el estado de partidos por la República Constitucional, las urnas quedarían casi vacías con los votos de los que viven exclusivamente de los partidos estatales. Las deserciones de millones de individuos aislados darían lugar con un punto común de referencia a una protesta unitaria de poder irresistible. Pero un partido de la abstención caería en la antinonimia del vocero. La multiplicidad de voces abstencionistas llegarían a desposeer de su voz al partido abstencionario, mientras que para el anarquismo la abstención electoral es una mera consecuencia de la ideología política. Bueno, sí, es que nosotros, bueno, don Antonio y yo siempre hemos estado intelectualmente mucho más cerca de los anarquistas que de los comunistas. A ver, un segundito que se lo dice en el móvil. Pero bueno, básicamente es lo que dice. Un partido del Estado para cambiar la situación de desde dentro, propugnando la abstención, es imposible por la propia naturaleza de la estructura de partido, porque la estructura de partido siempre tiene que ser jerárquica. Y la lucha por la libertad a través de la abstención es una lucha civil que corresponde a un grupo de personas, de personas comprometidas en el ámbito civil, organizadas, pero que no se pueden estructurar a través de un partido político. Además, que habría que cumplir con un montón de requisitos de la ley electoral, de listas, etcétera, etcétera. ¿Se corta mucho? ¿Se corta? ¿No me oís? ¿Eso qué es? ¿Cerveza 1920? Sí, eso es cerveza Alhambra, sí, señor. Repito, pregunta legalmente. ¿Qué pasos habría que dar para que haya una democracia real y no esta partitocracia? Bueno, primero y principal, deslegitimar el sistema. Mira, esto es una pregunta que sí que me interesa mucho contestar y además puedo responder. Y puedo responder con fundamento. Porque hay mucha gente que me dice, hay sitios como Estados Unidos donde hay mucha abstención y no pasa nada. Si alguno ve o escucha los vídeos de Antonio García Trevijano, y lo dice también muy claramente en la entrevista con Xavier Horcajo, que medié yo para que se produjera en Intereconomía a raíz de la conferencia prohibida, la abstención es un mecanismo para deslegitimar aquellos regímenes que son sustantivamente ilegítimos. Es decir, allí donde hay libertad política, la abstención no tiene ningún sentido. No es que no tenga ningún sentido, es que no tiene efecto político, porque ya hay representación del elector. Me refiero, la abstención solamente sirve para decir yo no participo de algo porque sustantivamente ese sistema es pernicioso para la población, para la nación. Y por lo tanto, abstenerse implica dejar al descubierto esa deslegitimidad sustantiva, sustancial, que subyace en un régimen que es ilegítimo. Pero un régimen que es legítimo, la abstención no vale de nada. Porque el régimen es legítimo, aunque vote un 10%, porque existe representación y separación de poderes. Entonces, en un régimen como el actual, lo primero que hay que hacer es dejar al desnudo la farsa, digamos, la mentira, el engaño del sistema proporcional, de listas de partido, la ausencia de separación de poderes. Y solamente puede suceder primero a través de la abstención. Y después de la abstención, que tengo que decir que cada vez hay más abstencionarios y no solamente hay cada vez más abstencionarios, sino que además cada vez hay más abstencionarios desde diferentes puntos de vista ideológicos. Y esto es algo muy importante. Yo creo que el camino a la libertad política, bueno, yo creo no, y también, esto sí que está tratado en el Federalista y don Antonio también lo recoge en Teoría Pura de la República. La lucha por la libertad política no puede entender de ideologías. Al revés, tiene que entender de la unión de todas las personas, tengan la tendencia que tengan hacia una simpatía por la política más conservadora, por la política más liberal, por la política más progresista, pero todas las personas que quieran ejercer o tener la capacidad para expresarse políticamente de manera eficaz y de manera verdadera y auténtica, deben luchar primero por la libertad política. Entonces, primero, no votar,
Segundo, organizarse, que es una cosa que poco a poco ya se está consiguiendo desde diferentes colectivos, y creerme que estoy seguro dentro de no tantos años ya habrá una amalgama, un aglutinamiento de todos los abstencionarios. Y además tenéis que tener en cuenta una cosa: todas las revoluciones de la historia siempre se hacen por una mayoría pasiva y por una minoría activa. Es decir, que el 70% de la población se abstenga no implica que el 70% de la población tenga que ser personas activas que salgan a la calle. Y eso también lo decía don Antonio. Él decía que con 10.000 personas ya podía hacer la revolución. A mí me parece un poco... con 10.000 personas comprometidas y activas en la calle. Pero bueno, en resumen, primero, no participar del sistema. Segundo, tomar contacto, crear comunidad, que es lo que estoy... Bueno, yo humildemente con este pequeño canal que acabo de empezar, ¿no? Pero crear comunidad en diferentes foros, en diferentes lugares de abstencionarios, y esa comunidad dará lugar en su día a una organización que, a la par que se realice una abstención política, se realice también una demanda civil pacífica demandando libertad política colectiva a través de un periodo de libertad constituyente. A ver, ¿crees que es tiempo de un periodo de libertad constituyente? Bueno, es que el tiempo para la libertad constituyente no es una cosa que dependa del tiempo, como si fuera el sol o la lluvia. Todos los pueblos están preparados siempre para la libertad. De hecho, todos los grandes tiranos siempre arguyen que ellos toman el mando del Estado y por consiguiente organizan la nación despóticamente. Cuando digo despóticamente me refiero si nadie controla su poder, en favor de la nación, por el bien de la nación, siempre. Todos los dictadores, y los dictadores no son sádicos, no son personas que quieran ver sufrir a su pueblo. Un dictador es una persona que no quiere que nadie controle su poder, ya está. Como Franco, que estuvo 40 años. Entonces, todos los pueblos están preparados para la libertad. Lo que hay que dejarles, hay que procurar ese espacio de libertad. Que se caen, bueno, pues es como los niños tienen que caerse. Así es como aprende un niño a andar, y como aprendemos todos en la vida, a base de caernos y de ver poco a poco. ¿Qué opinas si habrían las papeletas electorales una rúbrica que ponga ninguno de los candidatos? Así la gente no tendría que abstenerse, solo debería poner un sello ahí. Bueno, vamos a ver. Esto ya lo he explicado alguna vez. No votar, la abstención... Es que, claro, a ver, un segundito, que voy a bajar un poquito la música. Vamos a ver. El voto nulo no se contabiliza por si dentro hay una rúbrica, hay una foto de no sé quién, hay un mensaje o hay una rodaja de chorizo, como hacen algunos ciudadanos. No se me ve, ¿no? Pero es que no. Esto enfoca como quiere. A ver, ¿ahora mejor? No sé. No se trata de eso. No se trata de... vamos a ver. El voto en blanco es aquel voto que se deposita en una papeleta y que está en blanco, o un sobre en blanco, y se contabiliza como voto en blanco. Y eso tiene una interpretación política en el régimen, que es que quiero participar de las elecciones, pero no tengo ninguna opción que me guste y por lo tanto voto en blanco. Dejo el sobre vacío o bien con un folio en blanco o con una papeleta en blanco. Eso fortalece el sistema porque establece una voluntad del elector de participar en un régimen que es injusto. Lo que tú dices de meter dentro un sobre, una foto o lo que sea, o una imagen, contribuiría como un voto nulo. Y el voto nulo no se corresponde o no se contabiliza o no se atiende a la razón ni a la forma. El voto nulo es simplemente se contabiliza como alguien que ha intentado votar, pero por la razón que sea, porque la papeleta estaba rota, porque estaba mal impresa, porque le ha caído una gota y se ha corrido la tinta, por lo que sea, posee la papeleta un defecto de forma que impide a la mesa, con todas las garantías, cerciorarse de a quién está manifestando su voto. Y por lo tanto, se considera que es un voto con un defecto de forma. Pero ese voto también posee la voluntad del elector de participar del sistema. Por eso, meter en el sobre una papeleta que diga sois todos unos corruptos y yo lo que quiero es que eso va a contar como voto nulo. No, nadie va a ver eso, nadie va a contabilizar eso. Por mucho que a cientos y cientos de miles, contarán como voto nulo.
Y el Estado no va a decir, bueno, esto es voto nulo porque mirad lo que había dentro. No, contabiliza como voto nulo porque se considera un defecto de forma y ya está. En fin, perdonad que se me van pasando las preguntas. Yo siempre digo que creo en las ideas, pero soy contrario a la ideología. ¿Qué opinas? Bueno, es que una cosa son las ideas y otra cosa son las ideologías. La ideología es la... Vamos a ver, todos tenemos ideas. La ideología es hacer de esas ideas norma de conducta en tu vida. Si tú tienes una idea, que es un punto de vista al final sobre la realidad, y tú guías tu vida a través de ese punto de vista, entonces te estás dejando guiar por una ideología. Además, es que yo siempre digo que vivimos en la época de las ideologías. Se nos empuja, se nos alienta a vivir a través de ideologías. Pero es normal que los seres humanos vivimos, es que vamos, los seres humanos tenemos ideas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el platonismo y el aristotelismo, por ejemplo? Que el platonismo considera que las ideas tienen existencia real. Y ese es uno de los grandes males de la política actual socialdemócrata. El relativismo moral, el escepticismo cultural han llevado a que el ciudadano no sepa distinguir entre la realidad y la ficción. ¿Por qué? Porque se habla muchas veces de los términos que son simplemente ideológicos o poéticos como si existieran. Por ejemplo, siempre don Antonio ponía el ejemplo de que no existe el caballo, existe un caballo. Existe ese caballo o ese caballo, pero no existe un caballo. La idea de caballo no existe materialmente. No tiene existencia real, sustantiva, sustancial en la Tierra. Existe diversos caballos. Y existe la idea de caballo, pero esa idea de caballo no se materializa, no tiene una existencia real. El platonismo considera que sí que existen esas ideas realmente. Y por lo tanto, esa perspectiva siempre lleva a un inalcanzable. ¿Entendéis lo que quiero decir? El ideario del platonismo, de Platón, llevará siempre a un ideario inalcanzable, que puede ser muy útil para el idealismo de muchas causas, pero yo me considero aristotélico en el sentido de que esas ideas no es que no tengan existencia real, sino que esas ideas son el motor etéreo, intangible del ser humano para construir en su mente la realidad que después se traduce a través de las acciones en hechos y en actos, que estos sí son, pues lo que vemos todos los días. Es que los seres humanos solamente podemos hacer eso, hechos y actos. Unos median a través de la voluntad y otros no. Esa es una diferencia del derecho romano que además explica también el nacimiento de las diferentes naciones. El hecho es aquello que acontece sin que medie la voluntad. Por ejemplo, un accidente de tráfico. El accidente de tráfico sucede porque es un imponderable, es un hecho. Ahora, no ponerte el cinturón de seguridad es un acto voluntario que tú no haces. Por lo tanto, si ese hecho te produce la muerte, está causado por un hecho involuntario y un acto voluntario, que es no haberte puesto el cinturón de seguridad. Un ejemplo, digamos, cotidiano. A ver, que se me pasan las preguntas. Buenas noches, buenas, Rob. Para mí la abstención masiva debería hacerse, por ejemplo, para 2025. Bueno, pues eso es una cosa... Bueno, no hay que esperar tanto, porque las terceras elecciones parece que están ya a la vuelta de la esquina. En USA no hay una abstención activa, no es ni esa reivindicativa. Es que lo he explicado antes, Somietum, he explicado antes por qué la abstención en Estados Unidos no tiene ningún sentido. No es que no tenga sentido, es que políticamente no se puede traducir en nada porque es un mecanismo... Vamos a ver, es como si tú echas agua al mar. Donde ya hay libertad política, la abstención no va a deslegitimar nada porque el régimen es legítimo en sí mismo. Muchas gracias por la respuesta tan clara y sintetizada. Gracias, Alejandro. Uno hace lo que puede. Yo ya os he dicho que de lo que yo puedo responder, responderé. De lo que no sé, pues diré, no tengo ni idea. Otra pregunta. Yo creo que jugando a su juego no ganarás nunca. El juego está inclinado hacia el mismo sitio. Igual que el 15M sale porque Podemos y termina... Bueno, también tengo respuesta para eso. Bueno, yo no, don Antonio. Es mucho más fácil creer. Es mucho más fácil creer. Mirad. Lo bueno es que como algunas cosas las tengo frescas, es mucho más sencillo creer
que algo es imposible simplemente por la razón de considerarlo difícil. Hay una frase de Calderón que yo siempre le digo, yo soy profesor en un sitio, y siempre les digo a mis alumnos una frase de Calderón de la Barca que es: porque el lado más esquivo, la inclinación más violenta o el planeta más impío, solo al albedrío inclinan, no fuerzan al albedrío. Y esto básicamente significa que el coeficiente de adversidad de las cosas, sometium, jamás puede ser un condicionante para nuestra libertad. Que algo sea muy difícil no es una excusa para que sigamos siendo esclavos de este régimen. Y desde luego que es difícil concienciar a una mayoría o a una minoría activa de la población y a una minoría pasiva para que se abstengan conscientemente, pero eso no implica que sea imposible. Justamente, no sé dónde estaba. Es que lo malo de Teoría Pura de la República es que don Antonio lo escribió, digamos, es un libro con muchísimo contenido, pero como era don Antonio, que debería tener un buen índice por temas, porque don Antonio, no sé si sabéis que escribió este libro antes de la primera operación para que no, por si se morían en el quirófano. Y dijo: antes de morirme dejo el libro, y por eso escribió Teoría Pura de la República. No, esto es el de Susan Rock Ackerman, que he conseguido el libro hoy, después de mucho buscar, porque, damas y caballeros, este libro, de segunda mano, que esto es una joya, es Susan Ross Ackerman, es una estudiosa de la Universidad de Yale, que es una experta mundial sobre las formas de gobierno y cómo estas tienen posibilidades, se traducen o no en la corrupción política. Este libro es una auténtica maravilla. Y de segunda mano solamente lo he encontrado por 200 y por 400 euros. Y justamente una librería de segunda mano lo he visto por 8 euros y digo, vamos, un poco más y me llevo a la dependiente detrás. Mira, aquí está. Para estas personas, proponer la abstención general es sacrilegio, una acción tan perniciosa como la de retirar el oxígeno de la respiración asistida a la insuficiencia respiratoria. La idea de una abstención masiva produce en el horizonte vital de los espíritus corrompidos en las urnas una conmoción ambiental tan atosigante como la sufrida en Chernóbil. Es decir, que todos aquellos que temen la abstención, y los hay que la temen, no es porque sea una quimera imposible, sino porque tiene un efecto real de poder asfixiar el régimen. Bueno, creo que he respondido. Ay, que se me ha caído el lápiz. ¿Cómo se elegiría quién va a ser candidato o diputado de una democracia real, representativa constitucional? Muchas gracias, Rubén, por tus vídeos. Pues a través de la monada electoral. Eso también está en Teoría Pura de la República. Eso es muy sencillo, escoger el sistema mayoritario inglés, solo que el sistema mayoritario inglés no es por mayoría absoluta. Es muy sencillo. Sería coger el territorio nacional y dividirlo entre circunscripciones de 100.000 habitantes, aproximadamente, que saldrían unos 410 diputados. Actualmente sabéis que el Congreso se compone de 350, pero puede componerse hasta un máximo de 400. Entonces, cada circunscripción de 100.000 habitantes tendría unas elecciones en las cuales se elegiría a su representante. Y ahí se podría presentar quien quisiera, como sucede en Estados Unidos. En las campañas, ¿no habéis visto las campañas en las películas al Congreso que van todos los que se presentan al Congreso? Claro, van de barrio en barrio hablando con la gente. Es que así es como se tiene que hacer la política, en contacto con la sociedad civil, con la vecindad, con la mónada electoral.
Y después se haría una primera vuelta, o sea, después de unas elecciones en las cuales quedaran los candidatos mayoritarios, digamos que quedan 4 o 5. De ahí se hacen unas elecciones de esos que han obtenido la mayoría de apoyos y eso se consideraría la primera vuelta. Si ninguno de esos 4 o 5 más apoyados obtienen la mayoría absoluta, es decir, 50.001 votos, pues se hace una segunda vuelta. Es decir, sería una mezcla entre el sistema de representación anglosajón unido al sistema de representación francés, que los dos son uninominales. Lo que se pasa es que De Gaulle en la reforma de 58 tuvo la habilidad de introducir en la representación, en las elecciones de la Asamblea Nacional, la doble vuelta para garantizar que los diputados de la Asamblea fueran elegidos siempre por mayoría absoluta de su distrito. Y eso es una maravilla, porque te garantiza que el representado que el representado es mayoritario del representante. Aquel que va a la asamblea representa a la mayoría de su circunscripción. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre liberalismo y libertad colectiva? Muy sencillo, esta pregunta la voy a poder responder enseguida. El liberalismo es una ideología y es una ideología que se centra en propugnar las libertades individuales. No voy a entrar ahora a hablar de Stuart Mill ni de sus orígenes, pero el liberalismo, fundamentalmente tal y como entendemos, que es una ideología de tendente económica, como por ejemplo el comunismo también, pero que se fundamenta en propugnar las libertades individuales. El derecho a huelga, el derecho al voto, el derecho a libertad de expresión, etcétera, etcétera. La libertad colectiva es un derecho colectivo. No es ideología, porque es un requisito para un régimen político, en el cual se puede introducir luego el liberalismo. Dentro de un país donde hay libertad colectiva, puede haber partidos liberales y puede haber partidos conservadores. El liberalismo es una manera de pensar que se fundamenta en propugnar, si es que el triunfo de la Revolución Francesa fue, el fracaso de la Revolución Francesa fue atribuir al individuo, digamos, toda la personalidad política, y el individuo en sí no es nada. El individuo requiere, ahí está la diferencia también que don Antonio la toma de Leibniz y de toda la escolástica, de Francisco de Suárez, la diferencia entre el principio de individuación y el principio de individualidad. El liberalismo, y además así lo vemos hoy en día, a través de las redes sociales, ya ni te cuento, lo que hace es cabalgar, fustigar a la sociedad para que vaya al galope hacia el individualismo, hacia la conciencia y el interés de uno mismo. Y en cambio el principio de individuación lo que tiene es la conciencia del individuo de pertenencia a un colectivo y el interés general de que para que yo sea libre tienen que ser libres los demás, que es el fundamento de la libertad política colectiva. Vale, buenas tardes. Sigo bajando, perdonad, es que... ¿Tú crees que vamos a terceras elecciones? ¿Cómo ves a Pedro Sánchez? ¿Dimitirá? ¿Lo echará el PSOE? ¿Se vendrá una...? ¿Cuándo te Espera, un segundo, que es que he bajado muy rápido. Perdonad de que tarde en responder, pero cuando una respuesta puedo responderla, pues quiero responderla para que no quede ningún resquicio. Cuando te abstienes, todos los demócratas te dicen que estás apoyando al partido de la ideología contraria. Cuando te llaman a una mesa electoral y te niegas, te cuesta la multa de cárcel, libertad. Bueno, en ese aspecto podéis poneros de acuerdo. Por favor, hacer una pregunta solo. En ese aspecto te puedes poner en contacto con el Movimiento Ciudadano por la República Constitucional, que fue el que fundó don Antonio García Trevijano, y si te llaman a una mesa electoral y tú eres abstencionario, su gabinete jurídico te dará un documento que tú puedes presentar y te puedes amparar en el derecho de abstención, de objeción de conciencia, para no participar de una mesa electoral. Y ellos te apoyarán y te aconsejarán sobre cómo proceder. ¿Tú crees que vamos a terceras elecciones? ¿Cómo ves a Pedro Sánchez? ¿Dimitirá, lo echarán del PSOE o se venderá a...? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez vendería a su madre por 5 votos más. Pero creo también que... Bueno, creo no, porque Pedro Sánchez... Vamos a ver.
Pedro Sánchez es el ejemplo perfecto de la decadencia de la partitocracia. Es decir, cómo el liderazgo es algo tan... es tan difícil que un líder nato prospere políticamente en un estado de partidos que por eso siempre vemos que los jefes de los partidos van degenerando. Quiero decir, yo no estoy diciendo que Felipe González Aznar fueran... no eran líderes, pero eran personas con un mínimo de inteligencia para poder preservar lo que hay. Esa degeneración ha llevado a que los jefes de cada partido sean cada vez más idiotas, más estúpidos, y lo que subyace detrás son las garrapatas de los partidos políticos que quieren medrar. Ahí está pues el arriolismo del PSOE, del PP, perdón, Ábalos en el PSOE, etcétera, etcétera. Entonces Pedro Sánchez se ha dejado aconsejar y le dijeron que en unas segundas elecciones, si forzaba unas segundas elecciones, iba a salir, iba a venirle bien. Yo ya dije en mi análisis sobre el 10 de noviembre que yo pensaba que iban a pasar dos cosas. Primero, que iba a haber un intento para reformar la ley electoral, como ya dijo don Antonio en el Ateneo, y además creo que es en lo que están, porque, fijaos, mira, siempre sucede una cosa. Siempre que se paraliza todas las declaraciones políticas y los políticos no salen a hablar y prácticamente como este verano no se hablaba de política prácticamente, es porque todo se está hablando por detrás. Cuando los políticos salen a discutir entre ellos a la televisión o a hacer declaraciones, ya está todo hablado. Ya simplemente es ofrecer al público una puesta en escena. Entonces, ahora mismo yo creo que lo que se está intentando es la reforma. Pero todavía no se puede hacer la reforma, aunque sí que podrían PSOE y PP pactar una reforma del régimen electoral. Vox ha sido, digamos, la sorpresa para ellos. No esperaban que Vox tuviera tanta representación parlamentaria. Y además es que creo que están contribuyendo a que si vamos a unas terceras elecciones, Vox gane todavía más representación parlamentaria. ¿Por qué? Porque la estrategia que han seguido todos los medios de comunicación, que mayoritariamente están en manos del PSOE y de Podemos, de ir a por Vox, de hablar de Vox, de criticar a Vox, evidentemente, yo no seré aquí quien de hecho tengo un vídeo diciendo por qué no votar a Vox y por qué considero que es un partido que se aprovecha, es un partido puramente oportunista. Pero ese oportunismo se está fundamentando en todo lo que sus adversarios consideran que es ganador para ellos y que realmente es ganador para Vox. Es decir, que la Sexta esté día tras día hablando y criticando de Vox, lo que hace realmente es que una parte de la sociedad preste atención a Vox. Eso es... si es que... ¿Por qué don Antonio murió como murió? Porque todo el régimen le dio a la espalda. Si es que lo peor que le puedes hacer a un adversario político es obviarle, no hacerle caso. De hecho, si os dais cuenta, yo vi un resumen luego del debate de este que hicieron a 4. Santiago Abascal hubiera pasado inadvertido en todo el debate hasta la mitad del debate, cuando le empezaron a atacar. Santiago Abascal, mirad el debate a 4. La primera mitad, Santiago Abascal es como si no existiera, no le hacen ni caso. Y si hubieran seguido así, los otros tres, Pablo Iglesias, Pablo Casado y Pedro Sánchez, Santiago Abascal no hubiera tenido oportunidad de lucirse y hubiera pasado inadvertido. Pero ¿qué pasa? Que empezaron a meterse con él y él dijo, pues hombre, ahora sí que vais a... Claro, si vosotros os metéis conmigo, es cuando me dais a mis razones para meterme con vosotros. Siendo además que yo acabo de llegar, estoy limpito y vosotros ya tenéis lo que tenéis. ¿Sabéis lo que quiero decir? Por favor, deja escrito en el pie del vídeo el nombre de los libros y autores que has mencionado hoy. Le mandé por correo el otro día una lista de libros a una persona que me preguntó por correo y si queréis os la puedo poner en la descripción de la... Pero bueno, yo mirad, cualquier persona que quiera iniciarse en la filosofía política le diría que leyera. El primer libro que debería leer sería este. El espíritu de las leyes, de Montesquieu. Lo tengo 2 veces, porque uno lo tengo para subrayar y otro lo tengo para tener. El espíritu de las leyes, de Montesquieu. ¿Por qué? Porque aquí es donde realmente nace la ciencia política. Aquí es donde realmente nace el perspectivismo político.
el abstraerse de todo posicionamiento ideológico y analizar cada sistema y cada forma de gobierno con sus ventajas y con sus defectos. Las diferentes posibilidades. Así dice Montesquieu que, claro, la monarquía tiene que basarse en la honorabilidad del monarca y de la dinastía. Y la república tiene que basarse en la virtud de las leyes. Bueno, sigo. Iván, todavía hay gente que dice que la abstención favorece el sistema. Bueno, sí, claro, por supuesto. Esos son dogmas y ya llegará la hora en que alguno de nosotros pueda salir en la tele diciendo las cosas claras y sencillas como son. Pero bueno, fijaos una cosa. Eso lo decía Izquierda Unida cuando estaba el bipartidismo. No votar favorece el bipartidismo, no votar favorece el PP, no votar favorece el PSOE, por la ley de Ont y tal. Y ahora lo dicen los partidos pequeños, perdón, y ahora lo dicen los partidos grandes de que favoreces a Esquerra Republicana y tal. Me refiero que esos son consignas que se repiten de partido, que se graban y se dicen. Pero es que el voto no puede... Primero, el pueblo no tiene la inteligencia para estar calculando si su voto, mi voto personal, y aparte que implica una capacidad, bueno, la capacidad no, una conciencia de uno mismo tan hiperbólica de considerar que tu voto es tan importante y tan relevante como que va a cambiar el resultado electoral. No, el voto es una acción personal. De hecho, no se puede votar por representación. Es una acción personalísima. Y por lo tanto, en el voto, más que nada, bueno, más que nada no, es que es el único mecanismo político que tiene uno para defender dignidad, su dignidad y su manera de pensar. Y si uno vota en un régimen donde todos los partidos están pagados por el Estado, esta es una persona conservadora. Si es que esto no, yo eso lo explico a gente que por mucho que vivan en casas ocupas y con rastas y tal, pues no, para mí son exactamente igual que Fraga. Si estáis votando a un partido del Estado, igual que era la Falange, el Fastio de Mussolini, igual que era el Partido Nacional Socialista Alemán. En fin, sigo. ¿Cómo puede el Parlamento de una República Constitucional conseguir que el Estado haga cumplir la legislación de los representantes? Pues no tiene fuerza coercitiva. Gracias, crack. Hola, Rubén. ¿Cómo puede el Parlamento de una República Constitucional conseguir que el Estado haga cumplir la legislación de los representantes? Muy sencillo. El que tiene que ejecutar las leyes es el presidente. No la Cámara de Representantes. Es el presidente. Y ahí existe un mecanismo de control entre ambos en el cual, si el presidente paraliza la acción legislativa, el Parlamento tiene la capacidad de disolver al Ejecutivo, al presidente. Y al revés. Si el Ejecutivo, por las razones que sea, porque el Parlamento no se pone de acuerdo en promulgar las leyes que se necesitan o lo que sea, tiene la capacidad de disolver al legislativo. En la República Constitucional, un poder tiene la facultad de disolver a otro, a condición de que él también se disuelve. Así se evita que se abuse del poder, porque se convocan... Si yo tengo que disolver al legislativo, me tengo que disolver yo. Y si el legislativo tiene que disolver al ejecutivo, se tiene que disolver él. Y se convocan elecciones nuevamente a la Cámara de Representantes y al Ejecutivo. Carmen Luque, ya hace tiempo que no pierdo mi tiempo en argumentar o debatir con estas personas. Ando muy liado y necesito mi tiempo para ser muy productivo. Bueno, pues... mirad, esto es importante, aunque parezca un comentario más. Hay una frase de Churchill que a mí me encanta, que es: si te paras a tirar piedras a todo perro que te ladre, jamás llegarás a tu destino. Es una frase de Winston Churchill, que aunque se pasaba la mayor parte del tiempo borracho, era un gran orador y escribía muy bien, y bueno, incluso le dieron el Nobel, aunque inmerecido, porque después de lo de Dresde y las barbaridades que cometió políticamente, pero bueno, en fin, le dieron el Nobel y le dieron el Nobel de Literatura, creo, o no me acuerdo, creo que era el Nobel de Literatura, ¿no? Por los discursos. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que seleccionar muy bien cuándo tenemos que gastar nuestra energía. Y yo considero que las redes sociales, por ejemplo, son muy perniciosas porque la gente, mirad, antiguamente esto estaba muy aceptado, ¿no? Cuando el padre, estoy hablando de los años 60 o los años 50, ¿no? Hay una viñeta que me hacía mucha gracia siempre de que el jefe le echaba la bronca al padre. El padre llegaba a casa y reñía a la mujer reñía al hijo y el hijo reñía al perro. Pues yo creo que ahora mismo las redes sociales, a través de ese hostigamiento que estamos teniendo por parte del liberalismo, de las dictaduras liberales, que son los gobiernos que hay en Europa, son dictaduras liberales,
hay un hostigamiento para construir una individualidad. Y ese hostigamiento se traduce muchas veces en una frustración, porque vamos a ver, yo considero que el sentido de la vida es que uno sepa responderse a sí mismo qué es, quién es él y qué quiere. Ese para mí es el camino de la vida. Por eso yo siempre digo que para mí el objetivo de mi vida es morirme tranquilo con la vida que he vivido. Morirme tranquilo. Si yo me muero y el día que me muero digo, habré cometido errores, habré hecho cosas mejor o cosas peor, pero no me siento que haya vivido una vida indigna. Entonces yo moriré feliz y en paz, aunque muera mañana. Por eso yo tengo la necesidad y el fuego de hacer esto. Si es que yo no hago este canal para ganar dinero, ni para ganar... Si yo quisiera ganar dinero, a ver, pues yo sé hablar en público, entonces yo pues haría gameplays como hacen los youtubers que ganan dinero y esas cosas, haría cosas para atraer a las masas. No, yo hago esto para dormir tranquilo por las noches. ¿Qué más puedo hacer en mi tiempo libre para poder proponer estas ideas? Pero no hay que confundir esto con la obcecación ciega que hacemos en las redes sociales de volcar toda nuestra porquería, toda nuestra frustración, que está impulsada por ese hostigamiento por parte de las dictaduras liberales de decidirnos, de ser únicos, de ser súper individuales, de ser súper especiales, de pertenecer a un colectivo y dentro de ese colectivo destacar. Pues no, es que no, el ser humano no es así. Claro que cada uno somos, como decía Chaplin, hay grandeza en cada uno de ellos, pero todos unidos son como un monstruo sin cabeza que todo lo destruye, ¿no? Dice Chaplin en Candilejas, en la película de Candilejas. Pues así es. Lo que tenemos que procurar es que cuando estemos todos juntos tengamos esa fuerza que no sea un monstruo sin cabeza, sino que tenga cabeza. Y eso solamente puede ser conteniendo, no rechazando, conteniendo un poco ese sentido de individualidad por dignidad a nosotros mismos y por dignidad y cariño hacia lo que nos rodean. Si yo lo que creo que hasta ahora ha fallado en el discurso de la libertad política colectiva es que las personas que lo hemos adquirido un discurso desde los altares y desde los pedestales. Y no hay que dirigirse desde un altar y un pedestal, entre otras cosas porque yo no he nacido sabiendo esto. A mí, yo tuve la fortuna de cruzarme con un vídeo, de tomar la decisión de venir a Madrid y aprender de una persona, y esa persona fue la que me indicó, como un maestro, como hacían los maestros antiguamente. Mira, lee esto, haz esto. Y yo, por ejemplo, le preguntaba cosas a don Antonio y él no me respondía. Me decía, lee esto. Cuando hayas leído eso, discutimos. Me pregunto, o entonces igual ya no hace falta que me preguntes. Es decir, buscar el camino de uno mismo para tener el conocimiento, que al final es la manera que uno tiene de encontrar su yo, de encontrar quién es y qué es lo que quiere hacer en su vida. Si es que sé que me estoy poniendo muy trascendental, pero para mí está tan ligado. En fin, sigo bajando. ¿Qué opinas de que se den en el colegio asignaturas como religión alternativas o asignaturas de la ciudadanía, que se llaman asignaturas de derecho? Gracias por tu respuesta. Bueno, yo creo que... perdonad que vaya tan lento, Bueno, yo creo que la educación es una cosa que tiene que pertenecer al ámbito de la familia. Y cuando digo familia, no estoy hablando de la familia en términos religiosos. La familia, sea el modelo de familia que sea. ¿Por qué? Porque la psicología... Si es que esto es una cosa, bueno, yo creo que es elemental, pero no, es cierto lo que decía Freud, que nosotros nos pasamos toda nuestra vida en ese patio de recreo que es la infancia. Nosotros lo que hacemos siempre es imitar y copiar los modelos familiares. Muchas veces por rechazo, cuanto menos uno quiere rechazar cómo eran sus padres, al final termina comportándose más como ellos. O abuelos, o tíos, o la persona que le haya criado. Entonces yo creo que en la escuela no se tiene que asumir ese rol de educación. Además, esto es importantísimo. Yo escribí uno de mis primeros artículos cuando yo estaba en el instituto, era la diferencia entre instrucción y educación. Educación, que proviene del latín, de educere, educere significa conducir. De ahí viene, por ejemplo, duce. La sílaba dux, de duce o conducator de los fascistas rumanos, es conductor y tiene toda una serie de retahílas, de significados que implican que uno dirige y el resto son dóciles. Eso es educar. Instruir no, ni enseñar. Instruir y enseñar
es dotar a la persona de las herramientas intelectuales, formativas, suficientes para que ella se desarrolle luego en su vida como quiera. Pero la educación implica un sometimiento por parte de uno que dirige y otros que siguen el camino que otros les marca. Yo estoy en contra de la educación. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con religión y tal, pues me parece muy bien, siempre y cuando se haga en colegios privados o concertados, o se haga en casa, o por ejemplo, yo el día que tenga hijos, pues hombre, siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que verse en esa situación cuando uno tiene hijos. Siempre es muy fácil decir, cuando yo tenga hijos, primero hay que ver cómo son tus hijos y tienes que escucharles y no imponerles nada. Pero si puedo, y si no es una frustración para ellos, que es lo primero que yo quiero evitar, siempre intentaré complementar lo que yo vea que les falte en el colegio a través de decir, mira, si tienes alguna pregunta sobre esto, ves aquí, o lee esto, o mira esta película. Hay muchas películas que a veces pueden enseñar más que un libro. Creo que he contestado la pregunta sobre la educación y la enseñanza. Rubén, ¿cuál es tu opinión respecto al litigio de los familiares de García Trevijano? No voy a entrar con ese tema porque son aspectos personales de la familia de don Antonio en los cuales yo ni entro ni salgo. Ni quiero entrar. Pero al fin y al cabo la política del Estado es nada, aquí no hay pregunta. Perdonad que pase, pero es que se me acumulan las preguntas. Lo que quiero decir es que las reglas de juego son una cosa... A ver, que pega un salto aquí. Ay, es que esto va fatal. Porcentaje de culpa de los medios. ¿Sería peligrosa una ruptura democrática ahora mismo tal y como está configurado el sujeto constituyente? No, porque una ruptura democrática tendría que venir... Claro, vamos a ver. Una cosa es que advenga una ruptura democrática, que eso es muy difícil. Lo que advendría sería un cambio del modelo de Estado, pero una ruptura democrática, porque, vamos a ver, la ruptura democrática implica extraer del Estado la capacidad de legislar. Simplemente eso, ya está, punto y final. No tiene más. Eso es la ruptura democrática. Y eso, para eso tiene que mediar la voluntad. Si es que eso tiene que ser, solamente puede suceder a través de una revolución consciente. Por eso, si se realizara ahora una ruptura democrática, sería porque habría un mínimo, una base de hegemonía cultural de ese tercio democrático que decía don Antonio, que ofrecería esa alternativa, que ahora mismo nadie escucha. Pues eso es lo que hay que procurar, difundir esas ideas. Masones siempre por las... Bueno, yo de masones no sé nada. Una vez llega la abstención al 7%, ¿qué hacemos? Ya lo he explicado anteriormente. Rubén, ¿qué opinas de la masonería? ¿Qué papel juega en la política? ¿Crees que ha podido haber algún presidente que no sea masón? Bueno, ya lo he dicho antes, yo no entro en cuestiones de esta índole porque no... vamos a ver. Yo sé que existe la masonería, pero no son... Las personas que creen que existen este tipo de supracorporaciones que dirigen el mundo son personas que no han estudiado la historia y que no han estudiado la política. Porque, como he dicho, las ambiciones personales siempre son más grandes que los pactos grupales. Siempre. Si es que por eso caen siempre los regímenes y por eso hay cambios políticos y por eso ahora mismo, por eso suceden cosas que son incontrolables. ¿Que haya políticos masones? Pues seguro que los hay. Pero que todos sean masones o que pertenezcan a una logia y que el que es presidente es porque primero ya se ha elegido en un cónclave de una hermandad secreta, eso para el cuarto milenio. Yo aquí esas cosas no las voy a tratar porque es que es desconocer e ignorar lo que es la política, que es la lucha por el poder. Si es que la lucha por el poder se define fundamentalmente porque la ambición personal es siempre más fuerte que el deseo de unión. Si eso lo decía el don Antonio cuando habló de cómo unió a la oposición a Franco. Decía, ¿por qué no se unen? ¿Por qué no se unen? ¿No? Gracias por tu respuesta, Rubén. Buenas noches a todos los que disfrutéis del resto del directo. Sí, no tardaré mucho porque me voy a quedar hasta las 9:30, ¿vale? Voy a hacer un directo de 1 hora y media porque así luego la gente que lo quiera ver en diferido pues lo puede ver y no dice, madre mía, un directo de 3 horas. Aparte de que yo luego tengo que cenar. Rubén, ¿conociste a J.M. Mora? Jesús Manuel Mora, pues tengo entendido que colaboró con Trevijano. Jesús Manuel Mora. Yo es que para los nombres soy fatal. Yo una cara no olvido nunca. Una cara yo os digo que no olvido. Difícil que yo olvide, pero no sé quién es. Es un troleo esto porque me salen fotos del Rafa Mora del Sálvame Deluxe y de... No sé quién es Jesús Mora.
Me sale Rafa Mora, que no he visto, no, ese sí, no lo he visto nunca con Don Antonio. A Rafa Mora no lo he visto nunca con Don Antonio, ¿no? Al de mujeres y hombres y viceversa. Hubiera estado bien. Buenas noches, Iván. ¿Iván? Ah, Iván Rodríguez. En la crianza está la revolución. Vale, pues pregunto, jaja. Bueno, pregunta. Es que ese es el tema. ¿Crees que el pueblo está preparado para gobernar y hacer sus propias leyes actualmente? El pueblo nunca puede gobernar. El pueblo no existe la soberanía popular. El pueblo jamás es soberano. Soberano, decía no sé quién el otro día, es una marca de coñac. Mirad, el que quiera saber sobre esto puede hacer dos cosas. Primero, leer los 6 libros de la República, de Bodino, de Jean Bodin. Pero sobre todo este libro. Esto es una maravilla hecha papel, que es sobre la soberanía popular, de Joseph de Maistre, en el cual lo que hace básicamente es destruir el concepto que se inventa la monarquía absoluta gracias al príncipe de Maquiavelo, para inventar el concepto de soberanía popular, de que el monarca era el... Si es que por eso sucedió la Revolución Francesa, a través del ministro Necker, que bueno, se le consideraba pues súper cercano a las aspiraciones del pueblo y tal. La monarquía absoluta francesa inventó el concepto de soberanía popular, que no existe. Si es que el soberano es aquel que tiene el monopolio legal de la violencia, el gobernante, el Estado. Por eso el pueblo no puede gobernarse nunca. Siempre requiere de alguien que lo haga por él. Si de eso va Leviatán, de Hobbes, por eso se crea el Estado. ¿Crees que el pueblo...? Bueno, no, el Estado se crea por una tendencia del poder a crecer, que el gobierno es anterior al Estado. Pero digo, hoy en día. Si además, otra cosa que tampoco se dice nunca, el Estado que tenemos hoy en día en España lo inventa Franco. El Estado que inventa Cánovas en su día, porque se dice que Cánovas inventó el Estado español, mentira. El Estado a principios del siglo XX era, vamos, entre Asturias y Andalucía había más diferencia a nivel de administración y de costumbres y tal. Había menos diferencia que entre la China de Mao y Canadá. Perdón, es que estoy leyendo a la vez que estoy respondiendo. Rubén, quería saber en una democracia real no cómo se elige entre candidatos. Quería saber en una democracia... A ver. Rubén, quería saber en una democracia real no cómo se elige entre candidatos. Ya sé que entre candidatos se elige por mónadas, sino cómo se decide quién va a ser candidato. ¿Pero quién va a ser candidato a qué? ¿A congresista o a presidente? Marcos, me estás preguntando por la asamblea. Tendrías que ver un poco de masonería, aunque sea deportivamente. Si mirad, he venido hoy de una librería de segunda mano y tengo pendiente la corrupción. Este libro lo voy a gozar, pero vamos, no sabéis cómo. Y después tengo pendiente también, que lo he conseguido, ¿dónde está? ¿Dónde lo he dejado? El de Burke. Pues no sé dónde lo he dejado. Bueno, me he venido con 4 libros, entre ellos este. O sea que yo siempre tengo algo que devorar por ahí. Si es que siempre tengo cosas que hacer. Si es que de verdad que yo a día de hoy, mi vida social, si no me veis un viernes aquí por la noche, tendrías que ver un poco de masonería. Nada. Sería clave unir la acción de diferentes asociaciones o individuos diferentes con el R78, que no sé lo que es, que aunque no converjan 100%. Rubén, ¿te has dado cuenta de mi pregunta más arriba? Copio y pego en el siguiente mensaje. Puede que la haya saltado sin querer. Un periodo de libertad constituyente desde el punto de vista del Código Penal... A ver. Un periodo de libertad constituyente desde el punto de vista del Código Penal y de la jurisprudencia tras la sentencia del Procés, ¿podrían ser acusados líderes del Tercio Democrático en sedición?
No, vamos a ver. Vamos a ver. No, porque la sedición implica una desobediencia de un órgano de administración. Además, esto ya lo hablamos en la... el delito de sedición está catalogado contra un delito contra el orden público, pero implica la desobediencia de, por ejemplo, impedir que un funcionario acceda a su lugar de trabajo. Eso es un delito de sedición. Pero es que la libertad constituyente es un procedimiento pacífico. Ni busca impedir, ni busca ninguna acción, digamos, que se pueda... Hombre, podría, sí podría desde el punto de vista de quizás la jornada de reflexión, una sanción... Si la Junta Electoral Central dijera pues que en la jornada de reflexión no se pueden hacer manifestaciones y tal, pero fuera de eso, simplemente es el derecho de manifestación, nada más. Mientras no se impida ninguna acción de la administración pública, ni se atente contra la administración pública, ni se incumpla ninguna ley, que la libertad política colectiva, el proceso de libertad... el periodo de libertad constituyente, que aparte, el periodo de libertad constituyente no es lo mismo el periodo de libertad constituyente que forzar el periodo de libertad constituyente. Para forzar el periodo de libertad constituyente tiene que haber abstención y después acciones civiles de desobediencia civil que sí, que pueden... no sedición, pero sí, por ejemplo, se podría... Una medida muy efectiva, por ejemplo, sería la abstención fiscal, que fue como consiguió Sieyès que el tercer estado se proclamara por cabezas, cuando amenazó al rey y a la nobleza con la abstención fiscal de París. Y dijeron, uy, pues si no va a entrar un duro, vale. Por ejemplo, perdona que repita la pregunta esta vez desde otro punto de vista. ¿Por qué no se da derecho básico en las escuelas, pero sí religión o educación para la ciudadanía? Pues eso me gustaría a mí saber, Alejandro. ¿Por qué no se da derecho? Pues bueno, pues ¿por qué no se dan muchas cosas? Yo, por ejemplo, estudié en un sistema... Yo, no, por ejemplo, no di latín y griego. Y lo considero fundamental el latín. Yo estudié latín y además, os digo una cosa, yo estudié bachillerato artístico. Aunque luego me metí en historia, luego hice arte dramático y luego he hecho derecho. O sea que ya veis un poco he ido dando saltos de un lado a otro. Pero el latín es fundamental. Conocer la etimología de las palabras para entender el significado sustantivo de las palabras que tienen implica una fortaleza en la manera de pensar para evitar la manipulación asombrosa. No sabéis hasta qué punto conocer el lenguaje ayuda a prevenir no a prevenir, sino a detectar la manipulación y la falsedad de las ideas cuando se escriben. Eso es una de las cosas que creo que fue por las cuales tan joven o tan pronto capté a don Antonio, porque a mí el lenguaje siempre me ha obsesionado y me ha fascinado. Yo, de hecho, las primeras clases que yo he dado en mi vida eran de oratoria porque a mí me fascinaba Quintiliano, y Fray Luis de Granada posteriormente, Cicerón, todo el uso del lenguaje, todo lo que sea. Mirad, sin el lenguaje, cualquier tipo de lenguaje de signos, el que sea, todo nuestro interior queda para nosotros. Sin el lenguaje, ni la comunicación no verbal, ni los gestos, que es un lenguaje, es un tipo de lenguaje, nuestro mundo interior se queda aislado en nosotros mismos. Fijaos qué maravilla y qué tragedia a la vez. Entonces, a mí de pequeño lo que más me obsesionaba era ser preciso para que jamás se pudiera malinterpretar lo que yo dijera. Por circunstancias personales y familiares, que ahora no vienen al caso, pero a mí la precisión en el lenguaje es una cosa que desde muy, muy, muy pequeño, desde que 9, 10 años, siempre me ha obsesionado. Gracias por responder, pero según decía don Antonio, no hay una lucha real por el poder, son todo empleados, el verdadero poder lo tienen... No, hombre, ya, pero bueno, vamos... No, hombre, pero vamos a ver, una cosa es que la oligarquía política responde a lo que le impone la oligarquía financiera. Eso por supuesto. Pero otra cosa es creer que existe una organización mundial
de líderes que dominan el mundo. Eso es eso es como creerlo de los ovnis o cosas de estas. O como el otro día, que salió no sé quién con un vídeo en YouTube que se ha hecho viral ya, de que el Titanic se ve que no lo hundió, que lo hundió un submarino, se ve. Pues nada, oye. Mora me contó mucho sobre Trevijano, que colabora con él, incluso estuvo en su chalet. Bueno, si te dijo que estuvo en su chalet, poco conocía a don Antonio, porque don Antonio no vivía en un chalet, vivía en una casa bastante grande que poco se puede conocer. ¿Conoces la influencia del sobrino de Freud llamado Edward Bernays en la manipulación de las masas que transdefine la democracia y la política, sociedad política? No conozco a su sobrino. Yo lo que sí que recomiendo para todas las personas, por ejemplo, Antes que el hombre masa, de Ortega, de Freud, recomiendo leer este libro. Psicología de las masas más allá del principio del placer, el porvenir de una ilusión. Este libro para entender muchas veces cómo se comportan las personas en grupos y por qué. O a través de, ahora lo diré, de las langostas. El historiador Lefebvre. Lefebvre también tiene mucho de psicología de las masas en las revoluciones, a través de la Revolución Francesa sobre todo, muy importante. Pero no conozco al nombre. Si yo con 28 años conociera... Yo ya siempre lo digo, que yo no soy don Antonio. Yo nunca he sido un erudito. Yo nunca he tenido pasión por la lectura. Es decir, nunca me ha gustado leer por leer. Esa gente que dice que hay que leer para ser más culto, que la lectura en sí... Sí, la lectura en sí sirve para adquirir fluidez y, bueno, para adquirir muchas cosas a nivel cognitivo. Pero a mí nunca me ha gustado leer. Yo he leído por hambre de saber. Nunca he leído por como la gente que está leyendo. Es decir, yo he intentado seleccionar siempre muy bien mis lecturas. Y he tenido la suerte de que me las han podido seleccionar muy bien. Don Antonio siempre todo lo que me apuntaba me parecían pepitas de oro. A ver. Voy a poner... El voto es un derecho, jamás un deber. Eso es. ¿Residía en el pueblo? Pues no. La soberanía no reside en el pueblo. Eso lo dice la Constitución. Un día haré un vídeo que iré artículo por artículo explicando por qué la Constitución, artículo por artículo, es una basura. Una basura desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico. ¿Democracia real es igual a democracia formal? Por supuesto. Mirad, el que quiera saber lo que es la democracia, Jorge Santayana. La vida de la razón o fases del progreso humano. Un libro cortito y en su libro, creo que es el libro segundo, en su libro segundo, creo, capítulo 7, si no recuerdo mal. Ahora meteré la gamba. Capítulo 5, casi. Libro segundo, capítulo 5, tenéis la democracia. Y la diferencia entre democracia social y democracia formal. Democracia material y democracia como forma de gobierno. Y bueno, todo, la sociedad libre, en fin. Lectura obligatoria también. Pero primero a Montesquieu. ¿Qué más? A congresista. Vale, la pregunta, congresista. Bueno, pues es que dentro de una monada se puede presentar cualquiera. Ahí sí que están los partidos, por ejemplo, fuera de la sociedad, fuera del Estado, en la sociedad civil. Si es que los partidos en sí no son malos, son instrumentos a través de los cuales se pueden presentar candidatos de manera uninominal, por distritos. Y eso, pues, habría, por ejemplo, vamos a ver, a congresista se puede presentar cualquiera. Yo creo que, no sé si las últimas veces, el otro día estaba siguiendo una chica que se ha hecho muy famosa ahora en Estados Unidos, que en su estado creo que se presentaban 50 personas. Pero claro, de esas 50, pues, y además es mentira, es una gran mentira eso que dicen de que en Estados Unidos los políticos son todos ricos. Y si eso es una mentira colosal. La chica esta justamente, es que vi un vídeo de ella, no me acuerdo del nombre, es como os digo, los nombres se me olvidan, pero las caras se me quedan. Bueno, una chica que era cajera de supermercado, ¿no? Y tenía madre soltera, arruinada.
Y aún así empezó a hacer campaña en su tiempo libre y como tenía mucha elocuencia y las ideas muy claras, es congresista y a día de hoy es congresista de los Estados Unidos. Además, por una circunscripción importante, no recuerdo ahora mismo cuál. ¿Pero por qué? Porque hay libertad política. Si es que ahí es donde realmente afloran el liderazgo político. Cuando se presentan 50, los que destacan son aquellos que tienen mayor locuacidad, los que tienen las ideas más claras, los que conectan más con lo que quiere su distrito. Si es que eso es lo que hay que procurar. Ahí es donde está la genialidad de la política y donde está la utilidad de la política. Si no, el resto son relaciones públicas entre partidos para robar, no tiene más. Me ha impresionado los planes del Club Bilderberg para España. No se trata de solo masonería. Bueno, yo esto, ya sabéis que estas cosas, la soberanía debería servir el pueblo a través del poder legislativo, elegido de manera... Vamos a ver, otra vez. La soberanía no puede residir nunca en... Vamos a ver. ¿Quién es el soberano históricamente? El soberano era el monarca. El soberano es aquel que tiene la capacidad que tiene el monopolio legal de la violencia. Es más, las naciones más antiguas se configuran allá donde se extiende la capacidad del soberano. El soberano es aquel que tiene el poder para ejecutar las leyes de manera coercitiva, para obligar a los demás. Por lo tanto, el soberano siempre va a ser el Estado, el gobierno. Por eso la separación de poderes consiste en que el legislativo tiene que estar fuera del Estado y tiene que vigilar la gestión del Ejecutivo porque tiene ese poder desmedido. Por eso escribe Hobbes el Leviatán. No para la separación de poderes, pero sí que define la capacidad que tiene el Estado para ser como el monstruo bíblico, que todo lo puede. Esa cuestión de la sedición la respondió Trevijano, algo que jamás la sedición partía por incumplir leyes, la abstención parte por hacer uso consciente de... Exactamente, muy bien. Juan Carlos. Tanto Antonio... A ver, 5 minutos y me voy, ¿eh? He dicho que a y media cortaba y a y media me voy. Que ya me estoy quedando sin... Tanto Antonio como tú abogáis por el sistema democrático americano, pero el sistema americano también tiene corrupción a través de... Vamos a ver. Que en Estados Unidos haya democracia y haya un sistema democrático no significa que ese sistema sea perfecto. Porque Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos, tiene más de 200 años. Y desde luego, en ese tiempo, la realidad histórica de Estados Unidos... Mira, para empezar, Estados Unidos es una superpotencia. Y el 80% de su política se dirige al exterior. Cuando los constitucionalistas americanos concibieron la Constitución americana, desde luego jamás pensaron que Estados Unidos podía ser lo que es hoy. Y la gran mayoría de los intereses políticos norteamericanos en los que interfieren las grandes corporaciones mercantiles, los lobbies, etcétera, etcétera, están dirigidos hacia la política internacional y además con unos tentáculos que hasta el día de hoy sigue siendo la primera o la segunda potencia mundial. Pero eso no tiene nada que ver para que el régimen político... Pero vamos a ver, ¿por qué la política norteamericana cambia tanto de presidente a presidente? ¿Qué tiene que ver la política de Estados Unidos con Bush a la política que tiene Estados Unidos con Trump? El día y la noche. Nada que ver. O con Obama. ¿Por qué hay ese cambio? Porque hay libertad política. Porque el cambio político se produce realmente a través de lo que los electores manifiestan y porque esos lobbies, que es verdad que son muy fuertes, lo que allí llaman el establishment, no puede acabar con lo que es con el principio fundamental de la libertad política en Estados Unidos, que es la representación uninominal por distrito y la elección del presidente y la separación de poderes, de la elección del presidente por un lado y el Congreso y el Senado por otro. Entonces, por eso hay esos cambios tan brutales en la política norteamericana. Mirad el BOE desde el 78 hasta hoy. A ver qué cambios veis. Sí, pinceladas, ley del aborto, no sé qué, matrimonio homosexual, concesiones de libertades individuales que se van dando para ganar votos en uno u otro sentido. Pero a nivel de las grandes corporaciones, si es que España lo que ha hecho desde el 78 ha sido desindustrializarse, emitir una deuda a Europa que, vamos, ni nuestros nietos van a poder pagar. Es decir, toda la política está de rodillas ante el poder político, ante el poder financiero. No tiene nada que ver
lo que dices. Y además, el sistema de Estados Unidos de elección por el voto electoral es un sistema norteamericano. El sistema norteamericano es anacrónico, porque se basa en el voto electoral. Que eso tenía sentido cuando, cuando Estados Unidos era en una superficie 4 veces como España, había una población de 8 millones de personas. Entonces, para poder comunicar las elecciones al presidente, se tenían que designar representantes, que eran los compromisarios, y eso se ha mantenido hasta hoy, aunque hoy ya no tiene ningún sentido. Sigo. A ver. Sí, pero no hablo de la abstención, estoy hablando de lo que después de la abstención. ¿Cuál es la estrategia más eficaz para que nosotros decidamos conquistar la hegemonía cultural por favor, perder la libertad constituyente? Difundir mis vídeos. No, bueno, sí, difundir mis vídeos y difundir los vídeos de don Antonio y difundir todas estas ideas, pero sobre todo, lo más importante no es difundir. Lo más importante es cómo difundir. Decía Humboldt que la mente solo se abre desde dentro. Mirad, hay una cosa que tenemos que empezar a aprender. No podemos seguir tratando a además, a la gente que nos rodea, a nuestra nación, como si fueran atrasados mentales y nosotros fuéramos eruditos. Tenemos que suprimir. Esta perspectiva es lo más pernicioso que puede existir para la libertad política colectiva, porque genera rechazo en la persona que te escucha. Si tú le explicas algo a alguien y esa persona te dice que no tienes ni idea de lo que estás diciendo, y evidentemente que te lo está diciendo desde un posicionamiento obtuso de dentro del régimen, pero si tú le dices que es un idiota y que ya se apañará y que es un corrupto, no vas a conseguir absolutamente nada. Y decir, bueno, es que no me quiero dirigir a ti, me quiero dirigir a personas que sí, claro que hay gente que está más dispuesta a recibir ese mensaje, pero el mensaje tiene que ser siempre homogéneo con el fin. Y si nuestro fin es el bien general, tenemos que dirigirnos con ese cariño y con esa humildad a la persona que nos escucha, aunque nos maltrate, lo cual no implica bajo ningún concepto no ser firme. La firmeza no tiene nada que ver, como la teoría esta de los japoneses de el junco, ¿no? Que por mucho que sople el viento, el junco cede, pero el junco se dobla, pero nunca se arranca. Bueno, pues eso. Tenemos que dirigirnos a las personas que nos escuchan y que no nos comprenden, siempre con perseverancia. Si es que por eso a don Antonio le gustaba tanto el bolero de Ravel, porque el bolero de Ravel implica esa perseverancia constante, siempre el mismo mensaje, apuntar al mismo sitio, apuntar siempre la misma mentira, por muchas veces que nos difamen, por muchas veces que nos digan que no tenemos razón. Ya os digo yo que de hace 5 años a hoy hay muchas personas que han visto con sus ojos y con su mente las ideas de la libertad política colectiva. Y cada vez son más. Y yo he aprendido, mirad, yo he aprendido de Antonio García Trevijano muchas cosas que hacer y algunas cosas que no hacer. Y ahí lo dejo. Rubén, no consigo hacer entender a mi entorno que aún más peligroso que la injerencia del poder político es el poder judicial. No consigo hacer entender a mi entorno que más peligroso que la injerencia del poder político, a ver, un segundito, en el poder judicial es la no separación entre los... Sí, por supuesto. Esto está en la frase de Montesquieu. Tú tienes que decirle que los jueces... Mirad, los jueces solo tienen la capacidad de aplicar la ley. Pero alguien tiene que hacer esa ley. Es más, el juez tiene que juzgar cómo se ha aplicado la ley. Por lo tanto, cuando se llega a la actividad del juez, tiene que haber ya una actividad previa de haber hecho la ley y de haberla aplicado. Mirad si es importante. Por lo tanto, la separación entre el ejecutivo y el legislativo es el fundamento de toda acción que posteriormente puede devenir en toda acción judicial. Porque las leyes primero se hacen, luego se aplican y luego, en relación a cómo se han aplicado o cómo se ha hecho esa ley, se juzga. O cómo se ha ejecutado, o cómo se ha aplicado esa ley.
Y cuando el Ejecutivo y el Legislativo tienen la misma capacidad, o sea, cuando en el mismo cuerpo, esa es la frase de Montesquieu, cuando en el mismo cuerpo está aglutinada la capacidad de hacer leyes y la capacidad de aplicarlas, es cuando se tiene la capacidad de hacer cumplir leyes tiránicas tiránicamente. Quiero ser sintético porque ya son 1:30 y me tengo que ir. ¿Actualmente trabajas como abogado por tu cuenta o en algún bufete? Actualmente estoy en prácticas, a punto ya de colegiarme dentro de unos meses en el bufete de Pedro Manuel González. Creo que hay 2 millones de votos que no aparecen por ningún sitio. O sea, son los votos, bueno, no lo he comprobado ahora otra vez, pero son los votos por correo. Este programa sobre la Constitución será muy necesario. Te llevará más de un programa, pero es algo pendiente. Sí. Sí, Guillermo, dejaré una lista aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Ahora cuando se quede guardado dejaré una lista de libros. Bueno, pues nada, Rubén, ¿te presentarías al presidente? No. No, yo siempre he dicho, si en España hubiera libertad, yo seguramente sería director, o intentaría ser director de... Bueno, no, a ver, mi pasión es la enseñanza. Donde yo soy feliz, donde yo disfruto, donde yo me siento útil, es viendo a la gente cambiar a través del cuerpo. Y eso es a través de la pedagogía dramática. No sabéis hasta qué punto las personas pueden cambiar para bien con un buen proceso guiado, con libertad y escuchando al alumno utilizando su cuerpo. Porque nos enseñan a utilizar mucho nuestra mente, pero el cuerpo y la mente es algo que está unido. Y mucha gente cuando empieza a hacer con su cuerpo es cuando empieza a descubrir quién es. Y eso es precioso. A mí eso es lo que me hace dormir bien. Nada, igual, podéis estar seguros de que siempre que abro la boca, lo que digo es exactamente lo que estoy pensando. A veces puedo cometer un error, un desliz. Yo, como digo, yo no soy don Antonio. Pero siempre intento dirigirme, sobre todo cuando hablo de política, bueno, no como si estuviera él, porque 1000 cosas cometo muchas imprecisiones a veces. Pero a mí lo que más me interesa es hacerme entender. Si los vídeos de don Antonio están ahí, todos los audios de don Antonio están ahí, los libros de don Antonio están ahí. Yo no soy don Antonio, ni pretendo ser don Antonio, ni mucho menos. Ni es que, bueno, es que no lo pretenda, es que es imposible. Es que cualquiera que haga eso sería un idiota. No, yo lo que pretendo es difundir el mensaje de la libertad desde mi manera de ser, que es lo que creo que deben hacer todos los repúblicos. Deben encontrar su manera de difundir el mensaje de la libertad. Así es como estoy seguro, yo os garantizo que así es como triunfarán las ideas de la libertad. Porque es algo tan intrínseco a la naturaleza humana que requiere de la honestidad, de primero conocerse uno mismo un poco, porque el conocerse uno mismo yo creo que es todo un proceso que termina el día que te mueres. Pero implica un poco de trabajo con uno mismo para saber cómo es uno y cómo tiene que dirigirse hacia los demás. Bueno, en fin, con esto dejo, con esta pequeña reflexión tan profunda y trascendental que me he puesto ahora, os emplazo al próximo directo que haré, supongo, después del puente de la Constitución, porque ahora tengo bastante trabajo atrasado que hacer y quiero hacer 2 vídeos para esta semana, dejar 2 vídeos ya editados y hechos. Sí que aviso que voy a empezar una serie que es un diccionario político. Voy a empezar una serie... perdón, que no he respondido a Juan. No, jamás me presentaría a un cargo político. Nunca, no me interesa la política como cargo, ni me interesa... Yo me considero revolucionario porque lo que yo quiero es el cambio y vivir en libertad. Cuando yo viva en un país libre, entonces ya me podré dedicar a lo que yo quiera. Que, pues, no sé, igual me planto unas tomateras y unas abejas y ya está. Y a la enseñanza y si puedo colaborar en algún cortometraje o largometraje y poco más. Pero no me interesa la política porque en la política siempre tiende, por mucho que haya reglas de juego honestas, siempre tiende a sacar lo peor de uno. Aunque uno entre en la política cuando uno estudia la política a través de la historia,
se da cuenta de que aunque uno entre en la política con los mejores deseos, por cómo es la lucha por el poder y las relaciones humanas en la lucha por el poder, sacan siempre lo peor de uno mismo. En fin, yo quiero a Matamoros de presidente. Bueno, pues nada, lo he dicho, a partir de ahora voy a intentar subir un vídeo a la semana de prime time, es decir, comentando cosas que puedan suceder que me interesen, pero voy a empezar ya a hacer un diccionario político explicando qué es soberanía, la diferencia entre nación y Estado. Además, tengo mucho material que quiero amortizar, tengo entrevistas con Dalmacio Negro, también tengo programas especiales ya preparados para cuando salga, pues del 11M, en fin, ya sabéis, los que habéis seguido un poquito el canal desde el principio, sabéis. Nada, simplemente deciros, por favor, ya sabéis, la manera que tenéis de apoyar estos tipos de contenidos es suscribiros, difundir, compartir, porque es la única manera que hay. Yo lo único que puedo pediros es que suscribáis, que compartáis, si os gusta el contenido que hago. Y nada más, os emplazo al próximo directo, que será después del puente seguramente. Espero que tengáis un muy buen fin de semana. Salud y República.